Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Estamos en otro episodio de Déjenme escuchar y en esta ocasión estamos varias personas muy interesantes. Por acá está Diego, por acá está Kat y además tenemos a un invitado muy especial. ¿Cómo están todos? Hola, buenos días. Hola, muchas gracias. Bien. Muy bien, todo chévere. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé si quieras presentarte, Lalo, porque bueno, nosotros ya nos conocen un poquito más, pero si nos quieres contar un poquito de ti. Claro que sí, soy Eduardo, soy vegano y trabajo en la estación de One Radio en el 941 de FM. Sintonícenla. Sí, 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 es correcto. Perfecto, Lalo. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener este episodio sobre precisamente vegetarianismo y veganismo. Y pues por eso invitamos también aquí a Lalo, ¿no? Que tiene esta perspectiva y creo que va a ser muy interesante porque tenemos diversidad de formas de pensar y obviamente de forma de alimentarnos. Entonces, pues si quieren, vamos entrando ya al tema. Y la primera pregunta que les quiero hacer es que me puedan contar cuáles son sus criterios para elegir lo que comen. ¿Qué criterios usan? Pues miren, si quieren empiezo. Sí. Eh, 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 para mí, lo inmediato, lo más directo es el hecho de no alimentarme de algún ser viviente en este planeta. Esa es como la base. Aparte de ello, pues el tratar de alimentarse de una forma equilibrada y en otro sentido, también en algunos aspectos, pues la economía, porque yo no soy mucho de andar gastando diariamente en ir a restaurantes y todo ello. Esas son como las formas en que yo me baso para mi alimentación. Bueno, en mi caso, el criterio principal es que el sabor sea rico para mí, para mis estándares, para lo que estoy acostumbrado a comer. Eh, Probablemente en un segundo punto que el precio sea más o menos justo, sea competitivo. Y tal vez ya como hay muy poca prioridad, si es relativamente saludable o no, pero casi nunca me fijo en eso. Generalmente si algo está bueno, es lo que voy a comer y si se me antoja me lo como y ya. Pues en mi caso busco que sea balanceado. Es lo que intento buscar siempre, como el balance entre verduras, proteínas, cereales y cosas así. O sea, es como lo que inicialmente y preferentemente prefiero darle prioridad. Pues considero que de todas maneras la comida es rica, entonces eso es como lo que busco. Ya, en mi caso también hay algunos elementos éticos y religiosos como practicante budista y es como intentar no hacer daño a otros seres sintientes, pero bueno, yo soy vegetariana o ovo lácteo vegetariana, entonces consumo huevos lácteos y de vez en cuando he llegado a consumir pescado, pero sí intento que en la medida de lo posible pues no hacerlo. Entonces básicamente, y también me gusta intentar, no sé mucho de nutrición, pero bueno, lo poco que sé es como que esté combinado, ¿no? Que haya como esta diversidad de legumbres, de, no sé, ¿no? De cereales, etcétera. Y pues obviamente que esté rica la comida también. También me gusta esa parte. Pues bueno, creo que es interesante ver toda esta diversidad. Y ya empezamos a hablar un poquito de, bueno, en este caso Lalo ya comentó, ¿no? Como también el criterio que usa, pero pues ustedes saben que la industria actual de alimentos pues no es una industria muy ética, ¿no? Entonces, no solamente con el trato que se les da a los animales, sino también lo que sucede en los ecosistemas, ¿no? La explotación que hay, que a veces se deforesta, ¿no? Para sembrar cierto cultivo, ¿no? De todo el consumo de agua que se hace. Entonces, pues bueno, no sé si quieran también comentar algo respecto a esta forma actual de cómo funciona la industria. Una de las cosas por las que también yo decidí convertirme al veganismo, perdón, es
porque también ayuda en algunos aspectos en precisamente no estar dándole todo tu dinero a esas empresas, a esos negocios que a veces no son los más amigables con el planeta. Y en la cuestión del veganismo hay también, afortunadamente ya, hace algunos años no tanto, pero ahora sí ya más opciones y mucha gente emprendedora. Muchas veces tendemos a tener esta idea de que el veganismo es algo complicado, es algo difícil, es algo caro, pero si uno lo ve desde el aspecto de, obviamente, si vas a ir diariamente a restaurantes, pues es obvio que va a ser algo pues un poco más caro, pero puedes ir al mercado, puedes ir al tianguis, puedes acercarte a estos emprendimientos y por lo menos haces que tu dinero circule en otras manos, que eso al final, por lo menos como yo lo veo, como yo lo entiendo, aparte de esta decisión ética, también atraviesa en algún sentido, pues esta cuestión económica, de si nos vamos a estar en algún momento pues molestando o no estamos tan de acuerdo en cómo se manejan estas empresas, pues a veces también hay que tomar ese tipo de decisiones de pues no dejarles o no darles tu dinero si es que tú no estás como muy convencido de cómo es que actúan, cómo es que se mueven en los lugares donde tienen sus pues áreas para estar trabajando, ya sea en la cuestión cárnica, ya sea pescado, etc. Pero yo lo veo de esa forma, o sea, si ya tenemos esta problemática con algunas o muchas o varias empresas que no son muy éticas en la forma en cómo se manejan, pues a veces también se puede hacer como o tener esta opción de pues no darles, pues por lo menos no todo tu dinero, caray. Y que ahí... adelante, Kate. Bueno, yo justo pensando en este sentido, o sea, yo sí como carne, animales, y bueno, intento no hacerlo en medida de lo posible, buscando justo, como les comentaba al inicio, la parte de la fuente de proteína de otras opciones, pero la verdad es que tampoco lo hago tan seguido. Entonces intento hacerlo al menos los fines de semana o en situaciones cuando estoy en periodo vacacional que tengo más tiempo para poder preparar como estas otras fuentes de proteína. Pues sí, sí es algo que considero importante como dentro de mi alimentación. Entonces, pues busco cuando es proteína de otro origen que no sea animal, pues intento que sea pues lo suficiente para mis requerimientos según yo diarios, ¿no? Bueno, basados en algún momento por un nutriólogo. Y bueno, en ese sentido también hice como mi pequeña aportación en su momento cuando mi hija iba a la escuela y la alimentaban ahí, pues sí hice como en alguna junta mi comentario acerca de que pues me gustaría ver en el menú porque nos lo compartían como un día sin carne, ¿no? Y que pudiesen ponerles como también esta opción dentro de su menú y afortunadamente pues sí, también lo pudieron poner, entonces como hice mi contribución con mi granito de arena y pues bueno, como justo hablé ahí con el nutriólogo de la escuela, pues le explicaba como toda esta parte de la explotación y lo que pues las cantidades excesivas de agua que se ocupan para producir 1 kilo de carne. Entonces, pues creo que ahí es como, bueno, un ligero cambio que pude aportar y que a mí me dio paz mental. Bueno, que ahí hablas de un ligero cambio, pero digo, ¿cuántas comidas se preparan, no? Digamos, multiplicado por la cantidad de estudiantes, más la cantidad de días al año. No sé, yo creo que ese sí es un impacto más que granito, pero bueno, definitivamente un poco por ahí iba que además de esta parte del comercio local, de poder elegir hacia dónde vas a distribuir o vas a dar, dejar tu dinero, pues también hay un montón de implicaciones que luego no están ahí a primera vista a la hora de consumir carne, que ya ahorita nos ibas comentando, Katia, por ejemplo, lo del agua, y tal vez para poner más o menos una idea de la cadena, para producir carne, pues necesitamos tener animales. Los animales necesitan un lugar en donde estar. Entonces, han habido muchos casos en los que, pues, campos que originalmente se utilizaban para el cultivo, para la cosecha,
son depredados, digamos, son secados o puestos con pasto, con cultivos mucho más sencillos para que los animales puedan comer. Tampoco es como que los animales tengan ahí las mejores condiciones de vida para andar corriendo, como en los comerciales de las marcas de leche. Y luego, bueno, todos estos animales también emiten gases que se van a la atmósfera, que además es digamos, la fuente principal de gases de efecto invernadero que tenemos en el planeta, la producción en general de alimentos a base de carne. Luego se tiene que procesar, bueno, se tiene que decir como tal, así, se tiene que matar a los animales, se tiene que procesar esa carne se tiene que guardar en algún lugar para que no se eche a perder, se tiene que transportar y además transportar de una manera también bastante específica para que no se eche a perder. Ahí se ocupa gasolina, se ocupa energía eléctrica, que también en el fondo ocupa en su gran mayoría combustibles fósiles. Y luego se tiene que llevar al súper, en donde también se tiene que refrigerar, en donde también tienes que utilizar electricidad. Y pues al final, para que en muchos casos se te eche a perder, y es por ahí está este dato: 1/3 de la comida que se produce, no necesariamente carne, pero en el mundo se desperdicia. Y es como, ¿y todo para qué? Como diría, pesado. El filósofo. No, es intocable, es intocable. El filósofo, los filósofos intocables. Sí, y que ahorita que hiciste todo este recorrido, de toda esta cadena, pues, o sea, podemos ser más conscientes del impacto que causa esta parte de la industria. Y justo apenas conocimos, o sea, estamos hablando de las grandes industrias, pero justo apenas también conocimos un proyecto de chicas de UAM Xochimilco, que ellas, pues en conjunto con personas de Hidalgo, si no mal recuerdo, tienen esta producción de cochinitos. Y bueno, no, son para consumo humano, pero ellas nos hablaban como de este proceso, pues además de que los animales están libres, ¿no? Y de que no hay como ese maltrato, pues tienen todo un modelo un poquito más, pues no sé si llamarlo amigable, pero por lo menos menos contaminante y menos agresivo que el resto de la industria, ¿no? Entonces, pero como dices, ¿no? O sea, son como estos pequeños productores en comparación con, por ejemplo, los que vivimos o sea, quienes vivimos en la ciudad, pues tenemos acceso a sí podemos tener acceso a esos proyectos, pero también tenemos acceso a lo que es como más cercano, ¿no? Y que a veces no consumimos como en lo local. Entonces creo que es bien interesante tener conciencia sobre esa parte. Y creo que ahorita, ya que estamos hablando de esta industria y de cómo hemos empezado a tratar a los animales, o no hemos empezado porque ya llevamos muchos años, ¿no? Pero ustedes que nos puedan decir con sus palabras, para ustedes, ¿qué es el especismo y hacia dónde nos ha llevado el especismo? Como yo lo entiendo, sin ser teóricos, manejándolo como en un lenguaje más sencillo, es pues el utilizar alguna especie viva de este planeta, obviamente para nuestro beneficio, y creo que esa implicación o esa decisión es algo que tal vez uno podría decir que no es tan importante o tan significativa, pero creo que dice mucho de cómo es que se maneja este planeta, cómo es que nos manejamos nosotros mismos como personas, y al momento de no, de tratar de ponernos un pequeño peldaño arriba de algún otro ser vivo. Y obviamente al elegirnos en primer lugar y el servirnos, el utilizar a otras especies, pues nos dice mucho de cómo es que manejamos en algún momento la ética, cómo es que vemos a las otras especies que viven en este planeta como solamente algo que podemos utilizar. Y al hacer esa decisión, muchas veces también ocurre que no tenemos o no vemos cómo es que vamos pues poco a poco terminando con este planeta, y obviamente pues con ello todo lo que vive sobre él, pero en resumidas cuentas es el hecho de usar
alguna otra especie en nuestro beneficio y muchas veces sin tener precisamente como una conciencia de qué es lo que estamos o qué estamos generándole a esas especies, desde que reduzca el número de especies hasta obviamente en algún momento la extinción de alguna de ellas, y ya sin hablar o sin ahondar tanto en cómo es que las tratamos en el aspecto de toda la industria cárnica, toda la industria de los alimentos, pues muchas veces o en la gran mayoría no tienen esta forma de por lo menos darle una muerte un poco menos dolorosa a todas esas especies. Pero eso, el utilizar a las demás especies en nuestro beneficio sin tener mucha conciencia de lo que le estamos generando a ellas. Pues para mí es como, me siento totalmente especista porque les había comentado que justo, o sea, yo soy como, sí como animales, pero solo res, pollo y cerdo, ¿no? Nunca he comido algún otro animal porque no podría, porque no crecí como con esa cultura como a lo mejor en otras zonas del país donde comen otro, que pues sí, es como normal comer venado, comer conejo, comer iguana, ¿no? O sea, nunca lo he probado porque justo es como, no los he visto así. Tal vez porque nunca he tenido un animal de esos como mascota y entonces no puedo sentir como la misma empatía y siempre los he visto, la verdad es que como comida de esas especies, ¿no? Pero pues sí, o sea, tengo un perrito, he tenido conejos, tortugas y muchas mascotas, muchos reptiles también como mascotas y pues sí, o sea, es como justo no, o sea, nunca me visualizaré comiendo iguana o algo así, sé que es algo que nunca haría. Pero pues sí como otros tipos de animales. Entonces creo que también es una forma de ser especista, ¿no? O sea, como sí amar a mi perrito, en este caso, que es la mascota que en este momento tengo, pero pues sí, como otro tipo de animales. Entonces para mí ese es ser especista. Sí, justo, por ejemplo, yo mato mosquitos, básicamente, y no me duele, no me siento mal por ello. Y eso es muy curioso, ¿no? ¿Quién decide la vida de una persona vale más que la vida de un mosquito? O sea, en el sistema de producción capitalista, pues sí, las personas pueden trabajar. Creo que todavía no hemos encontrado maneras tan efectivas de sacar dinero de los mosquitos. Y es esto, no te los puedes comer, pues bueno, entonces no valen, vale, listo, ¿no? Y es muy curioso, o sea, es dónde acaba la línea en este sentido, cuáles son los criterios que seguimos para ciertos animales. Y claro, o sea, si nos vamos a algún otro lugar, otra cultura, otra sociedad, pues muy probablemente la relación que tienen con ciertos animales para ser mascotas, con ciertos animales para comer, pues son diferentes. Yo creo que el especismo también, bueno, implica más bien la noción, no que eso sea, pero implica la noción de que la especie humana está encima de todas las demás. Entonces, pues es un poquito también de eso, pero bueno, yo ya lo he comentado en algún otro momento. A mí como que sí me da curiosidad estas otras carnes. Por ejemplo, si pudieran, no sé, ¿no? ¿Cuántos millones de mosquitos necesitarías para hacer un filete de mosquito? Igual y sí lo probaría, ¿no? No lo sé. Con Tajín. Sí, creo que o sea, para mí creo que el especismo sería como lo contrario a una relación, ahí se me fue la palabra, simbiótica de manera como armoniosa, por así decirlo, con las especies y considerando a la especie humana como superiores. Porque pienso también en estos pueblos originarios o de zonas rurales donde pues tienen animales, tienen ganado y no son mascotas, ¿no? O sea, es más como que ese concepto creo que sí es más urbano. Y son animales con los que conviven y pues no se tienen la vaca pues para hacer leche y a veces solo para hacer leche, ¿no? Pero a veces también o sea, tienen otro tipo de animales y las usan para el consumo, ¿no? O sea, no sé, para hacer carnitas o cosas así. Pero creo que es muy distinta esa relación que existe en otros espacios a la relación que está con esta industria. O sea, para mí sí es importante hacer esa distinción porque sí creo que es algo, como bien lo comentaban todos ustedes, cultural.
que tiene que ver con esta parte muy cultural y pues que a veces, repito, ¿no? Estas zonas urbanas y a partir del capitalismo, pues hace que nos relacionemos de una manera asimétrica con el resto de las especies. Y estaba contando también en otro momento que escucho un podcast de ciencia, o sea, sí tiene bases científicas, que se llama Mandarax y hablaban sobre de los pocos poblaciones todavía nómadas que existen en el mundo. Hay una que en África que precisamente tiene esta relación con unas aves, con unos pájaros y con las abejas, porque la mayoría de su fuente calórica es a partir de la miel que comen de estas abejas, pero estas aves tienen cierto sonido para avisarle a los humanos que ahí hay miel, ¿no? Y entonces como que se ayudan, ¿no? Entonces también al pajarito le dan un poco. Obviamente no es como que lleguen y agarren el panal y lo pateen, ¿no? Y para sacar la miel. Y pues se hace esta relación simbiótica. Entonces se me hace como muy interesante. O sea, ahí para mí ahí no es especismo, al contrario, no es como esta relación porque además es como esta práctica de sobrevivencia de las tres especies, ¿no? Y que obviamente al no existir una, pues implicaría que peligran las otras, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante también. Reconocer estas relaciones diferentes a las especistas. Y que cada vez creo que son más difíciles de encontrar, ¿no? Justo lo comentabas, una tribu nómada. Están estos casos de también comunidades nómadas en todavía Asia, sobre todo Mongolia, Nepal, algunas zonas de China, que igual se manejan, digamos, caminan junto a o van siguiendo a ciertos animales, búfalos, de este estilo de animalitos peludos gigantes, que justamente saben hacia dónde caminar, hacia dónde migrar para evitar los fríos, para saber dónde están los recursos, y las personas van siguiendo a estos animales. Si en algún momento dijeran, bueno, matamos a toda esta población de animales y nos la comemos, y probablemente se quedarían sin guía, ¿no? Hacia dónde, a quién seguir en las épocas, sobre todo de frío, y la relación sería otra y probablemente acabarían extinguiéndose. Pero qué tan viable sería establecer este tipo de relaciones un poquito más simétricas en los contextos urbanos, ¿no? O sea, empezando con el espacio. Sí, por eso igual yo comentaba, ¿no? Que me siento así, precisamente porque yo estoy, tengo la fortuna de vivir en una ciudad donde tengo muchas otras opciones y que a lo mejor porque no me he dado el tiempo porque también es cuestión de organización en mi caso, ¿no? Como para poder consumir de una manera más práctica proteína de origen vegetal. Porque sí tengo acceso, o sea, como dicen, no es como en estas otras partes del mundo, inclusive de México, donde dices, bueno, es porque es parte de su cultura, de la forma en la que se relacionan con su entorno. Entonces, por eso para mí sí es como a veces esta parte culposa de sentirme así, ¿no? Especista. Y sí es algo en lo que he estado trabajando y como poco a poco intentaré seguir reduciendo el consumo de proteína de origen animal, porque pues es algo que a mí personalmente no me hace sentirme en paz, ¿no? A la hora de consumir los alimentos, que sí los disfruto, sí, o sea, tampoco sufro, ¿verdad? Pero sí es algo que está como parte de un proceso para mí y que sería como importante llegar a ese punto donde diga, bueno, ya, ¿no? O sea, ya llegó el momento, ya lo puedo hacer, ya me organicé, ya tengo como mucha más información también de esto, porque creo que también muchas veces nos alimentamos creyendo que son nuestras únicas formas de hacerlo, porque así crecimos, ¿no? Porque esto, en nuestra familia, en nuestra cultura, pues así fue, así de que los alimentos de origen animal eran parte de nuestra alimentación desde la infancia, y entonces para mí ha sido así, ¿no? Pero sé que hay personas que no, o sea, que seguramente pues en otras culturas, en otras religiones, también hay su alimentación puede ser distinta desde su infancia, y entonces eso también tiene que ver en la forma en la que cómo ellos hacen la elección de sus alimentos.
si se dan cuenta en lo que platicamos, en lo que estamos conversando, muchas veces se tiene que pelear contra nuestra historia, contra nuestra educación, contra muchas ideas que queramos o no, pues nos van dejando, heredando nuestra familia, nuestra comunidad, el lugar donde podamos estar creciendo. Pero es bien complicado, o sea, porque no, al final es el estar remando contra corriente. Lo más sencillo y lo más práctico puede ser, si tengo hambre, ir a comerme unos tacos a la esquina o ir a algún otro establecimiento de comida rápida y sé que ahí ya voy a saciar rápidamente esta necesidad, pero es parte de lo complicado el hecho de que uno tiene que estar pues prácticamente luchando contra todo lo que ya está establecido. También es como otra de las partes, por lo menos a mí que me gusta de el veganismo, el hecho de que uno, quiera uno o no, va en contra hasta cierto punto de todo lo que está establecido, de si quieren llamarlo sistema, etc. Obviamente, pues no vamos a terminar venciendo a ese sistema, pero al menos, como les digo, puedes ir restándole por lo menos su productividad, sus ganancias, etc. Y al final eso que tú no le das, seguramente se lo vas a dejar a otra persona que puede ir también generando estas estructuras pues un poquito alejadas de todo lo que es ese bonito capitalismo rampante que existe. Claro, y como dices, es interesante. Creo que ahora hay más opciones, ¿no? Que hace algunos años, afortunadamente. Sí, sí, sí. Hace algunos años era como lo hemos platicado también en otras ocasiones. Eres vegetariano, eres vegano, toma una ensalada, toma una lechuga, ¿no? Claro. Y de pronto es como, o sea, no. Es el chiste común para la gente que pueda ser vegetariana o vegana, el que esta frase de no vives de ensalada, de un capítulo de Los Simpson. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir, yo tengo aproximadamente, ya ni siquiera me acuerdo, creo que 4 o 5 años siendo vegano. Antes de ello me aventé unos 8 o algo así siendo lacto-vegetariano. Mi transición fue bastante larga, pero y lo bonito es de que yo, desde que he sido vegano, no como ensaladas. O sea, no, suena como muy, a mí siempre me da mucha risa porque al final se tiene esta idea muy arraigada de que solamente es comer lechuga, es comer fruta, etc. Pero afortunadamente con esta ampliación de opciones, uno puede encontrarse prácticamente cualquier alimento, pues en su versión hecha a base de plantas. O sea, si tú quieres comerte unos tacos de pastor, hay una opción. Si tú quieres comer una torta, o sea, desde cosas muy básicas o muy sencillas hasta platillos ya más complejos, pero existe la opción. Y muchas veces solamente es porque se le tiene que quitar un ingrediente. Ni siquiera es como algo que a veces como tan complejo, sino a lo mejor que nada más hay que quitar el queso o la leche, o a lo mejor si hacen algún otro alimento, es quitar uno o dos elementos y ya no estás consumiendo alguna o utilizando algún ser viviente para tu alimentación. Sí, y también lo habíamos comentado un poco, y lo escuchaba también en este podcast, que por ejemplo, la milpa o la alimentación que tenían las personas que vivían en estos territorios antes de la llegada de los españoles, pues era muy completa, ¿no? Y, o sea, todavía obviamente no había vaca ni cerdo, o sea, de pronto sí llegaban a cazar, pero su fuente principal pues era lo que surgía en la milpa. Y justo escuchaba que un taquito de frijoles, o sea, básicamente te daba no todos los nutrientes, porque sí faltaban algunos pocos, pero te daba casi todos, porque además el proceso de nixtamalización hacía que el maíz que no tiene ciertos elementos los tuviera, y entonces ya con los frijolitos pues se completaba esa parte de la proteína y era básicamente así como muy buena alimentación, ¿no? Entonces, como bien dices, es posible.
hay muchas recetas, creo que en la comida mexicana tenemos esas ventajas y pues seguramente hay más opciones que también estaría bueno que, no sé si de pronto hasta una receta nos pudieran dar. Sí, y bueno, no sé si quieren comentar algo más respecto a esta parte. Bueno, es que a final de cuentas, la base de la comida, al menos en México, por mucho que pareciera que iría dirigida a las carnes, pues realmente está basada en el maíz, está basada en el jitomate, en las legumbres. Y pues sí, o sea, una sopita de tortilla, unos taquitos dorados, o sea, prácticamente todo lo puedes hacer sin necesidad de utilizar productos a base de carne, ¿no? Y afortunadamente también están cambiando estas ideas de no solo las opciones, sino también las personas que están creciendo en entornos familiares en los que no se consume carne, ¿no? Y también se puede ver como una opción que no necesariamente es imponer, sino solamente crecer en otro sistema, porque pues también podríamos quizás ponerlo, ¿no? Probablemente nos impusieron el comer carne. Era algo natural de alguna forma, como puede ser algo natural crecer en un entorno donde no se coma carne. Y les había platicado alguna vez, una compañera de la universidad, ella, su mamá, su papá no comen carne. Y ella desde que nació, creció en un entorno en el que no se comía carne. Entonces le preguntábamos, ¿no? Si nunca se le había antojado, si nunca había querido probar la carne, ¿no? Y ella nos ponía el ejemplo de, no, pues no sé, se te antoja una cucaracha, se te antoja algo así, ¿no? Raro, una piedra. Pues no, o sea, porque nunca te la has comido, ¿no? Ahora que si hubiera filetes de piedra, pues igual, o sea, también le entramos. ¿Cómo de que no? Pero hay caldo de piedra. La sopa de piedra, sí. Es un clásico. Pero bueno, quitando las cucarachas, escarchadas, cubiertas de chocolate, pues sí, o sea, no es como que comamos eso todos los días. Y ella nunca había comido la carne y nos decía eso, pues no es algo que se me antoje porque no es algo que yo tengo en mi espectro de cosas que se comen. Y está muy interesante y creo que con el tiempo más personas van a crecer también en entornos en donde es mucho más normal tener esta variedad de dietas y probablemente sea más fácil también tomar esas otras decisiones. Hemos visto los números de personas que están dejando de consumir carne, también cada vez son mayores. Entonces creo que es muy interesante el futuro, digamos, de ese consumo. También aumenta mucho el consumo de carne. No es que no lo haga, porque también la población aumenta mucho y el acceso, digamos, la urbanización, etcétera, etcétera. Pero se está configurando ahí de una manera muy interesante. Y dices algo bien, perdón, dices algo bien importante que a veces siempre está como en el debate, la cuestión de imponer alguna idea o alguna forma de comportarse, pero yo voy más a la cuestión de que haya información. Muchas veces ocurre que la gente incluso que está dedicada a la nutrición no tiene o no se acerca o no está actualizada a todas estas opciones que no necesariamente son a base de carne. Y a veces, por lo menos como yo lo entiendo y como yo lo veo, es el simple hecho de tener información. Ya cada quien va a decidir si es que quiere dejar a un lado pues algún alimento a base de carne o no, pero al menos que se tenga esa información, porque por lo menos en mi caso, yo hasta que alguna vez encontré por ahí perdido alguna nota de primero de vegetarianismo y luego de veganismo, fue que me enteré que existía todo ello y fue que me enteré precisamente cómo es que a veces nos comportamos con todos los seres vivos de este planeta y ya con todo eso yo tomé mi decisión, pero muchas veces se carece de esa información y te digo, a veces incluso de la gente que se supone que es especializada en la nutrición, no tienen estas actualizaciones, no tienen este conocimiento de que otro tipo de dietas también son posibles. Sí, coincido totalmente. Yo tengo justo una experiencia así, ¿no? De
nutriólogo joven y fue así de no, o sea, no puedes dejar de consumir proteína de origen animal porque no vas a tener los requerimientos necesarios, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, creo que no se trata de un adoctrinamiento ni de convencer a la gente de los beneficios que puedan tener sus cambios en su alimentación. Simplemente es tener ese acceso a la información y ese conocimiento, y también está como personalmente, ¿no? Pues justo irte informando, si dices, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, yo hablo obviamente desde mi experiencia, como pues irme informando. Fue así cuando me dijo, no, yo dije, bueno, pues muchas gracias por tu servicio, pero no me interesa, ¿no? Y sí, o sea, pues me acerqué a gente vegana y que, o sea, porque son como opciones, al menos como para recetas, porque como dices tú, o sea, es fácil, pero tampoco, o sea, también tiene que ver el sazón y cosas así, ¿no? O sea, porque no. Un tofu a lo mejor es muy insípido, pero si tú lo sabes preparar bien, te vas a ver a huevo, te vas a ver a carne, te vas a ver a pescado, ¿no? Y te da hasta más proteína que la de origen animal en esos platillos. Pero creo que justo es eso, o sea, tener también ese abanico de opciones y a lo mejor integrarlo 1 o 2 veces a tu semana, o justo darte esa oportunidad de probarlo, porque creo que también ha sido como, pues, como de a niño, a una niña chiquita, ¿no? De no me gusta, no te gusta o no lo has probado, o no, o pues también, en mi caso ha sido también como de prueba y error, ¿no? Así de, uy, no me quedó bueno, o no sabía nada, o la consistencia era mala, ¿no? Pero pues ya, y fue así de, no, pero es que yo quiero, entonces fue así de, pues lo practico la receta 1 o 2 veces, o busco así como más tips para que precisamente digas, bueno, disfruto la comida y me sabe a suadero, ¿no? O sea, esto me sabe a suadero porque quería que me supiera suadero y ya tengo otra opción. Pero sí, creo que lo que es algo muy valioso es justo tener y que las personas que vivimos en la ciudad sí tenemos el acceso a la información y a las opciones. Entonces creo que también a lo mejor es irnos abriendo un poquito. Sí, creo que es, como decíamos ahora, es un poquito más sencillo, aunque bueno, también depende de varias condiciones. Y pues bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntarles cuáles consideran que son las ventajas y desventajas de su forma de alimentación. Digo, ahorita ya cada quien sabemos que son distintas las dietas que llevamos, entonces si pueden comentar ventajas y desventajas. Pues para mí ventajas es el hecho de que no estoy afectando a un ser vivo, o sea, eso es lo principal, porque eso trae como un montón o sea, es como una cadenita de situaciones. Tú tomas una decisión y al momento de tomar esa decisión, pues otras opciones, otros canales se abren. Algo que normalmente dicen del veganismo es que es caro, pero va a ser caro siempre si te vas a un restaurante en ciertas colonias que conocemos en esta ciudad, donde los precios a veces suelen ser pues más elevados. Pero si uno quiere ser o acercarse a este tipo de dietas, no, a veces no es como tan caro como normalmente te lo hacen creer, te lo hacen pensar. Si uno hace sus alimentos, o incluso si uno pide algún alimento preparado que solamente lo tienes que echar al sartén y ya tal vez alguna cebolla o algún otro ingrediente, pero esa es otra parte. O sea, se tiene esta idea de que es caro, pero si uno pues le investiga y también pues se acerca, les digo, a este otro tipo de emprendimientos, no necesariamente lo es. O sea, también puede ser algo barato o accesible. Y otra de las cosas, pues creo que ya lo mencionaba, es el hecho de que también uno puede tomar esas decisiones de hacia dónde va tu dinero, o sea, hacia quién se lo das, y eso pues puede ir generando una pequeña pues red de más gente que se sienta tal vez atraída en lugar de invertir en alguna pues pollería, por ejemplo, pues tal vez diga, bueno, pues vamos a hacer este tipo de alimentos, ya tal vez hay más personas que lo puedan consumir, etc., etc. Y de las cosas negativas es que, por ejemplo, si uno va tal vez a algún lugar para tratar de, no sé, despejarte de vacaciones, o tal vez vas a otro estado, no necesariamente hay tantas opciones. O sea, lamentablemente muchas veces es una cuestión céntrica. Si tú vas a cualquier otro estado, seguramente vas a encontrar alguna opción, pero no vas a encontrar tantas y
siempre la periferia a veces es lo más complicado para poder tener estas opciones, porque les digo, si es que piensa uno en algunos alimentos de restaurantes, por ejemplo, pero tanto en el centro como en la periferia siempre va a estar ahí un mercado, un tianguis, siempre va a haber lugares donde uno pueda comprarse un kilo de tortillas, por ejemplo, etc. Pero creo que eso, que a veces es como un poquito complicado si es que uno no pues viaja a algún otro lugar, no necesariamente hay tantas opciones. Poco a poco se van creando, pero pues todavía no tan las necesarias, por ejemplo. Pero esas serían como mis dos puntos de vista, tanto lo bueno como lo pues no tan bueno. Pues en mi caso, como mis desventajas es que aún me siento mal por hacerlo, pero las ventajas es que la verdad para mí ha sido muy práctico en el sentido de tiempos, porque sí soy tengo muchas actividades, porque soy mamá también, entonces, y tengo un horario de trabajo amplio y en la mañana hago ejercicio, entonces como que no me he dado el tiempo aún para hacer y que me sepa como me gusta que sepa, ¿no? Entonces, en el sentido de practicidad, o sea, como para consumir, insisto en la parte de que porque es algo que a mí me interesa, como llegar a mis ciertos gramos de proteína al día, me ha sido mucho más práctico hacerlo y que tenga el sabor que tiene que saber, a que preparar algo que sea a base de plantas y que me cueste un poquito más de tiempo y me lleve el tiempo que para mí es como muy valioso. Entonces para mí ha sido como muy práctico en ese sentido. Y probablemente ahí en las desventajas de esta alimentación omnívora, pues todo lo que hemos venido platicando. O sea, el simple hecho ético de estar utilizando animales para el consumo, pues ya deja ahí muchas preguntas. Y esta otra parte, todo el impacto que esto está teniendo en las industrias globales, tenemos también todo el impacto al medio ambiente. Y pues creo que de las pocas ventajas sería esa, la practicidad y el sabor. Por supuesto, estar acostumbrado a haber consumido estos productos toda la vida, pues obviamente son deliciosos para mí, pero fuera de eso, la verdad es que no le veo muchas más ventajas. Gracias. Sí, para mí también una ventaja es que creo que la alimentación se ha vuelto un medio para expandir mi práctica e intentar no lastimar a otros seres sintientes y expandir como esta compasión hacia justo otros seres, incluyendo obviamente a los humanos. Para mí no tendrá sentido si no fuera así. Y creo que también otra ventaja es que me ha permitido relacionarme con el círculo cercano alrededor mío. La verdad es que he tenido una suerte de que las personas han sido muy empáticas conmigo y entonces amigas, familiares, compañeros de trabajo son muy conscientes como de esta parte de la alimentación y eso creo que también es una ventaja. Y bueno, la desventaja coincido con lo de Lalo, cuando vas de vacaciones luego no hay, ¿no? De pronto cuesta un poco más de trabajo, pero luego también encuentras otros platillos que pues tampoco tienen carne necesariamente, ¿no? Entonces, pues eso, me quedaría con esa parte. Y pues muchísimas gracias por estar, Lalo, aquí es un gusto tenerte, escucharte. Seguramente te van a pedir que pases tus recetas. Y Por supuesto. pues verdad, o sea, que pases sus recetas. Y pues muchísimas gracias también a Kat y a Diego de Comunicación del Conocimiento, porque pues logramos este episodio de la segunda temporada de Déjenme Escuchar. Y después les contaremos qué pasó antes. Y pues, Diego, ¿dónde nos encuentran? Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como @conocimiento1. Gracias. Gracias, Bye. hasta la próxima. Muchas gracias, Chao. que todo vaya chévere. Gracias, Lalo. Chao. ¡Déjenme escuchar!